En este proyecto trabajaremos con un sistema de péndulos acoplados mediante un montaje que propicie el libre movimiento del sistema en el eje horizontal. De esta manera se busca observar la sincronización de estos dos péndulos que ocurre gracias a la transmisión de energía mecánica de un péndulo a otro. Para esto profundizaremos en la medición de los periodos iniciales y finales de los péndulos, variando las condiciones iniciales de estos a manera de hacer observaciones sobre el subsecuente comportamiento de los péndulos. Para esto será necesario familiarizarlos primeramente con la idea de péndulo. Un péndulo está conformado por un cuerpo suspendido en un punto sobre un eje horizontal por medio de un hilo de masa despreciable. Al separar un péndulo de su punto de equilibrio, este empieza a oscilar por efecto de su peso. Se le relaciona el movimiento del péndulo con el movimiento armónico simple para su análisis, aunque esto no sea del todo cierto en la práctica, especialmente cuando el ángulo respecto a la línea de equilibrio es considerablemente grande. Probablemente uno de los análisis más notables sobre los péndulos proviene de Galileo Galilei, de quien se dice se vio inspirado por una lámpara colgante en una catedral para analizar el movimiento descrito por un péndulo. Fue él el primero en enunciar lo que conocemos como las leyes de los péndulos, las cuales establecen lo siguiente. Primero, el periodo de las oscilaciones, por pequeñas que sean, no dependen de la masa del péndulo ni de la amplitud del movimiento, únicamente de su longitud. 2. El periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la magnitud de la aceleración debido a la gravedad. Otro antecedente importante de este experimento es la sincronía de los relojes de Huygens. El científico holandés Christian Huygens, nacido en 1629, observó un día mientras yacía enfermo en su cama que dos relojes de péndulo colgados de una vara, como se aprecia en pantalla, terminaban sincronizándose en algún momento. Sin embargo, algunas fuentes dicen que Huygens murió a causa de la enfermedad sin saber exactamente por qué sucedía esto. Unos 350 años después de la muerte de Huygens, científicos de México y Portugal destacaron por encontrar una respuesta a este enigma. Mientras que el equipo científico de la Universidad de Lisboa cree que esta sincronización ocurre por la transmisión de energía mecánica a través del sonido de estos relojes, Henk Niemeyer, profesor de dinámica y control de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, junto con sus colegas mexicanos, afirman que esta extraña simpatía sucede debido a las pequeñas vibraciones del medio que soporta a los péndulos, idea que Huygens mismo había concebido, más no comprobado. En este proyecto tomaremos la idea de la extraña simpatía y lo aplicaremos en un sistema no de relojes, sino simplemente de péndulos, en el cual habrá dos ruedas que propicien el movimiento del soporte de los péndulos con la finalidad de obtener la sincronía de estos en el menor tiempo posible. Esto se logrará gracias a la transmisión de energía mecánica de uno de los péndulos, el cual llamaremos péndulo líder, al otro. Nuestras hipótesis para este experimento van de que al estar acoplados estos péndulos existirá un momento en el que ambos oscilarán en sincronía. También que la energía total en el sistema en el momento de la sincronización de los péndulos será igual o menor que la energía potencial aplicada al péndulo líder al momento de iniciar el movimiento en los casos en los que uno de los péndulos parte del reposo. De la misma forma, el periodo de estos péndulos será una constante al serlo también la longitud. Análogamente, al cambiar la longitud de los péndulos, cambiarán también sus periodos. Nuestra última hipótesis va de que la percepción de movimiento en el eje horizontal de los péndulos será mayor en aquellos casos en el que toda la energía de este sistema sea aplicada en esa misma dirección, es decir, en el caso en el que uno de los péndulos parte moviéndose perpendicularmente a este eje horizontal, la percepción de movimiento sobre el eje horizontal será menor. El objetivo principal de este experimento es analizar el comportamiento sincrónico de dos péndulos y las variaciones que se pueden dar en este fenómeno según las circunstancias en las que se lleva a cabo este experimento. Para esto será necesario conocer las diferentes características de los péndulos, tales como el periodo y el cálculo de energía cinética y potencial para estos, diseñar un sistema que propicie la transmisión de energía de un péndulo a otro con la menor pérdida de energía posible y analizar experimentalmente fenómenos como la transmisión, conservación parcial y transformación de la energía. Los materiales utilizados para la realización de este experimento fueron 2 ladrillos, 2 rectángulos de cartulina gruesa, 2 latas, una regla, 2 objetos que sirvan como péndulos, un hilo para atar los péndulos a la vara y la cámara con tripié para grabar el experimento. El procedimiento experimental consta de montar el sistema como se muestra en pantalla. Después, aplicar energía potencial a uno de los péndulos y dejar al sistema oscilar libremente. Repetiremos esto para cada uno de los casos. El caso 1 consiste de dos péndulos con el mismo peso, de los cuales solo uno recibe energía potencial y se deja oscilar libremente al sistema. En el caso 2 tendremos dos péndulos, uno del cual oscilará de forma perpendicular al péndulo líder y a los dos se les aplicará energía potencial inicial. En el caso 3, el péndulo líder tendrá la mitad de masa del otro péndulo y en el caso 4,
será el péndulo con el doble de masa el que sea el péndulo líder y haga oscilar al péndulo más pequeño. Una vez hecho esto, buscaremos analizar los datos obtenidos por esta serie de experimentos, obteniendo el periodo inicial y final de los péndulos, la energía mecánica inicial y final del sistema, las diferencias de energía y periodo entre estos dos momentos, inicial y final, y hacer una comparación gráfica de las oscilaciones descritas por los péndulos sincronizados. Es importante mencionar que debido a la naturaleza del sistema, es difícil medir como se haría normalmente el péndulo líder en su periodo, velocidad, etc., ya que el sistema está en constante movimiento al estarse ajustando para realizar la sincronía de los dos péndulos, por lo cual se optó por hacer simulaciones en computadora del posible movimiento de estos péndulos líder para poderlos comparar gráficamente con el movimiento de los dos péndulos en el momento de la sincronización. Al ser el caso de que todos los péndulos analizados experimentalmente contaban con la misma longitud, se decidió hacer simulaciones de péndulos con longitud arbitrariamente diferente para poder profundizar en un análisis de la comparación de la longitud de los péndulos y su relación con el periodo de estos, de la misma forma que su comportamiento en una gráfica de posición en X contratiempo. Para realizar estas simulaciones se utilizaron 3 diferentes programas: un código de MATLAB, un péndulo de Java y la tecnología Source desarrollada por Valve como un simulador de físicos encontrada en el programa Garry's-Mod. En la realización del análisis se utilizaron varios programas. Para obtener la posición contratiempo de los péndulos se utilizó el programa de análisis fotograma por fotograma Tracker. Para hacer la mayoría de los cálculos y capturar los datos se utilizó el programa Microsoft Excel y las gráficas fueron realizadas en Origin. A continuación veremos los resultados obtenidos en este análisis experimental. Acerca de la sincronía de los péndulos, observamos que esto sucede en efecto, comprobando nuestra primera hipótesis. Esto se puede observar en las gráficas de posición en X contratiempo, ya que se observa cómo los valles y crestas de las oscilaciones concuerdan en el mismo momento en el tiempo, de donde también observamos que en la mayoría de los casos, si bien el movimiento es sincrónico, el movimiento oscilatorio es en sentido contrario, por lo que el valle de un péndulo concuerda con la cresta del otro y viceversa. Son menos, pero presentes, los casos en los que estas oscilaciones se presentan en el mismo sentido. Es probable que en algunas de estas gráficas se muestre la información obtenida instantes antes de la sincronización y no de la sincronización misma. Esto mismo es evidente en un ligero desfase que presentan esta precisa sincronía entre los valles y las crestas de los movimientos de los péndulos. Aún así, consideramos que es claro en la comparativa gráfica que esta sincronización sucede eventualmente en el sistema. Sobre los periodos iniciales y finales, observamos que tal como se estableció en la hipótesis, el periodo se comporta únicamente en relación a la longitud del péndulo, por lo que sin importar las condiciones en las que oscilan los péndulos, al ser constante la longitud, todos presentan el mismo periodo. El periodo presentado por los péndulos analizados es el siguiente: T igual a 0.140 segundos. Energía inicial y final del sistema. Observamos que, efectivamente, existe una diferencia de energía entre el momento inicial y el de la sincronización de los péndulos. A continuación, se presenta una tabla simplificada en la que se muestran las diferencias obtenidas por caso. Sobre el movimiento en el eje horizontal, en nuestra hipótesis planteamos la posibilidad de que la cantidad de movimiento en el eje horizontal apreciada por el observador sería mayor en los casos en los que la energía misma del sistema partiera principalmente del eje horizontal, es decir, que esta cantidad se apreciaría mayor en los casos en los que uno de los péndulos parte del reposo que en el caso en el que el segundo péndulo oscila inicialmente de manera perpendicular al péndulo líder. Observando esto en las gráficas de posición en X contratiempo, observamos que efectivamente existe un menor desplazamiento en el eje X en los péndulos estudiados en este caso en comparación con el resto de los péndulos estudiados. Cabe mencionar que esto es posiblemente debido a que los péndulos en este caso se movían no solo en X, sino también en Y, por lo que la energía de estos péndulos estaba siendo empleada en el movimiento en 2 dimensiones, siendo el caso que la energía se dividía entre el movimiento en estas 2 direcciones. Sobre la diferencia de los periodos, complementario al estudio de los péndulos acoplados de misma longitud, realizamos una comparativa gráfica del movimiento de 3 péndulos simulados de diferentes longitudes desconocidas, con masa y fricción despreciable, para observar si esto afectaría a los periodos de los péndulos. Para esto utilizamos 3 diferentes herramientas: MATLAB, Java y el simulador de físicos desarrollado por Valve Source presente en el videojuego Garry's-Mod. Encontramos que este parece ser el caso. La diferencia del comportamiento de los péndulos es notable.
Durante la realización de este experimento notamos algunos detalles acerca del diseño experimental que comprometen la correcta medición de algunas cantidades físicas, siendo la primera el hecho de que al estar acoplados estos péndulos de forma que se favorece enormemente el libre movimiento en el eje horizontal, al mover el péndulo líder para aplicar la energía potencial, el segundo péndulo también experimenta un ligero movimiento, por lo que no parte estrictamente del reposo, sino que de un movimiento leve el cual se consideró despreciable en este experimento. De la misma manera, notamos que al aplicar una energía potencial inicial al sistema ligeramente mayor que la que se reporta en el este experimento, el sistema colapsaba, lo cual limita la medición de un espectro más grande de energía inicial. Otro efecto considerable del diseño experimental fue notado en el caso en el que el segundo péndulo no parte el reposo, sino un desplazamiento perpendicular al péndulo líder, ya que debido al ángulo de la cámara en el momento de la grabación es imposible medir correctamente la energía de este péndulo en el movimiento inicial, por lo que la energía inicial desde el sistema que se reporta es únicamente la energía potencial inicial del péndulo líder. Respecto al análisis posterior, cabe mencionar que debido a la calidad de imagen y al error humano en el momento de marcar las posiciones de la lenteja del péndulo en el análisis cuadro por cuadro, es probable que existan pequeñas variaciones e inconsistencias en los datos obtenidos para la realización de las gráficas. Es importante mencionar también que en el caso de algunas de las gráficas se puede apreciar un leve desfase de las ondas. Esto se produjo por haber hecho el análisis de posición-tiempo en un momento previo a la sincronización y no en el momento en que estos péndulos se encontraban ya perfectamente sincronizados. Con esto concluimos el experimento y su análisis, comprobando todas las hipótesis planteadas. Sin duda este experimento refleja solo una parte de todas las ideas que se esconden detrás del péndulo, desde demostrar el movimiento de rotación de la Tierra, como lo hace el péndulo de Foucault, los patrones que podemos obtener a partir del movimiento de un patrón en dos ejes como los patrones de Lissajous, hasta el caos implicado en el movimiento de un péndulo doble. Los péndulos nos demuestran, una vez más, que ideas fascinantes pueden estar escondidas incluso tras sistemas tan sencillos como lo es el péndulo.